escuchó, pero Génesis capítulo 15, versículo 1, dice así: después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Este es el versículo clave. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Puede tomar su lugar. La semana pasada iniciamos una serie llamada Raíces y Ritmos, y la semana pasada aprendimos que no es suficiente el tener toda la información del mundo y todo el conocimiento si no sabemos a dónde ir, si no sabemos en qué dirección navegar en esta vida. Y concluimos que la palabra de Dios y Jesús mismo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. También hay otra escritura que dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, que la voluntad de Dios es que lo conozcamos, que conozcamos a aquel que nos creó. Entonces decíamos, no es suficiente tener toda la información, como cuando tiene un GPS y no saber a dónde ir. Si usted no sabe a dónde ir, aunque sepa cómo llegar, de nada le sirve. Ahora, tenemos otro problema como humanidad. No es suficiente solo saber a dónde ir si no vas a donde tienes que ir. Es decir, la palabra de Dios te dice cómo vivir, pero si no la vives como te dice que la vivas, de nada te sirve saber cómo vivir. Es como si yo le dijera: nos vemos mañana a las 5 aquí en la iglesia, y el día de mañana antes de las 5 usted checa dónde queda la iglesia, a qué distancia le queda, pero decide, en lugar de manejar, digamos, a el este para llegar aquí, arranca usted para el otro lado. Aunque desees llegar aquí, no llegarás aquí, al menos que avances hacia ese destino. Se nos dice que Abraham creyó, que Abraham confió en la palabra de Dios. Esto es más que hacerse ilusiones. Y yo creo que como cristianos es un peligro y un riesgo el vivir la fe cristiana solo haciéndonos ilusiones, porque nos hace falta conocer la palabra de Dios con más profundidad. Si no tenemos cuidado, podemos tener una fe que termina siendo una fe que es más hacerse ilusiones que una fe verdadera. Y a veces caemos en este ritmo, en este error de pensar que si creemos con bastante fe las cosas pueden cambiar, que si esperamos con bastantes ganas las cosas serán transformadas. Pero a veces, o dijera yo casi siempre, que hay algo que necesite cambiar, se necesita actuar para ver el cambio. Amén. Oiga, estamos empezando el 2026. ¿Y cuántos están reiniciando la meta que no cumplieron el año pasado? Yo tenía muchas ganas de muchas cosas, pero si no hice nada para que esas cosas sucedieran, lo más seguro es que no sucedieron. Ahora, no queremos ser una iglesia, un grupo de creyentes en esta congregación que solo nos hacemos ilusiones, que solo vivimos de emociones y de espiritualidad, pero nunca actuamos de acuerdo a lo que la palabra dice, ya sea porque la ignoramos o porque no la conocemos. La fe de Abraham no estaba basada solo en ilusiones. Entonces pregunto yo, ¿qué fue lo que hizo la diferencia en la fe de Abraham? Yo creo que la diferencia la hizo que su fe estaba anclada en una promesa. Saben, el capítulo 12, solo 3 capítulos antes del capítulo 15, Abraham ya había sido desafiado en su fe. Usted recordará, en el principio del capítulo 12, el Señor le dice a Abraham: deja tu tierra, deja tus parientes, tu parentela, dice otra versión, y deja la casa de tu padre, y vete, le dice Dios, vete a la tierra que te mostraré. Dios no le dice:
mira, vete a esta tierra que te voy a enseñar. Y le enseña, no, le dice, vete y yo después te enseñaré a dónde vas, pero tienes que ir, tienes que actuar. Es decir, es por fe. Dios le dice en el capítulo 12, haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso tu nombre y serás una bendición, y bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cómo es que para el capítulo 15 aún siguen sin concebir? Se nos dice un capítulo antes del 12, donde se les llama a irse por fe, que Sarai era estéril, que no podía tener hijos. Y es que pareciera que son incapaces de hacer lo que Dios promete hacer a través de ellos. Y así comenzó un viaje de esperanza para Abraham y para Sarai. Todo lo que tenían era una promesa, todo lo que tenían era la palabra de Dios. Y mi oración para nuestra iglesia este año es que podamos crecer en el deseo de la palabra de Dios, en el deseo de su instrucción, de su palabra, que no es solo el versículo del día suficiente, sino que anhelamos su palabra, que nos instruya, que nos traiga convicción, que nos dé dirección, que nos dé vida. Porque sabes, una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Una palabra de Dios que tú apropies y recibas puede cambiar tu árbol genealógico, puede cambiar tus circunstancias, si tan solo puedes creer. La promesa que Dios les dio en el capítulo 12 se mantenía firme frente a la infertilidad. Y cuando llegamos al capítulo 15, uno esperaría que las limitaciones hubieran sido removidas, pero sin embargo, en el capítulo 15, solo 3 capítulos después de la invitación a vivir por fe, la limitante sigue ahí. Ahora yo pregunto, ¿qué sucede cuando pareciera que la promesa no ha vencido la limitación? Cuando has confiado, pero las cosas no cambian, cuando has orado y Dios pareciera no contestar, cuando te has anclado y te has afirmado y dices voy a ir a la iglesia, voy a servir, voy a leer la Biblia, y las cosas no cambian. Y lo que a mí me demuestra la palabra de Dios una y otra vez es que la promesa de Dios a veces se demora, y se demora tanto hasta el punto de la duda. Curiosamente, Abraham, en su duda, es conocido como el padre de la fe. En el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, versículo 6, se nos dice una vez más, se nos recuerda que Abraham le creyó a Dios y que esto se le tomó en cuenta como justicia. Y después nos dice el escritor de Gálatas, por lo tanto sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Es decir, Abraham es el padre de la fe de todos aquellos que creerían inspirados por su fe. Es decir, que si tu fe está en Cristo, si mi fe está en Cristo, se pudiera decir somos hijos de Abraham. Este es el tipo de la fe a la que estamos llamados. Debemos estar dispuestos a permanecer anclados a la promesa de Dios, incluso cuando la manifestación de dicha promesa se retrasa. Incluso cuando parece que la promesa se está tardando mucho en llegar. El hecho de que Abraham abrazara este tipo de fe es lo que lo convierte en el padre de la fe. Ahora, todos estos 6 versos en el capítulo 15 nos dan una valiosa enseñanza en cuanto a la fe. Fíjese bien, en el capítulo 15, en el versículo 1, Dios le hace una promesa. Le dice, Abraham, no tengas miedo, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. En el versículo 2 y 3, Abraham no ve lo mismo. Y batallamos cuando no vemos lo mismo que Dios ve, ¿no es así? Y no dura mucho en ver lo que Dios no ve. La palabra nos dice una cosa, pero a veces despertamos el lunes por la mañana y la realidad es otra. Así que Abraham protesta y le dice, Señor, ¿qué me vas a dar si aún no tengo hijos, no tengo un descendiente? Y después Dios le responde. Y Dios le dice, no es como tú crees, es a mi manera, no a tu manera. Finalmente en el versículo 6, Abraham acepta la promesa.
Ahora lo que quiero que entendamos es que la fe de Abraham no es una fe pasiva. La fe de Abraham nos muestra que la fe requiere una convicción firme, la clase de fe que se mueve en dirección a la posible imposibilidad. Es decir, incluso con sus limitantes, Abraham se atreve a creer que Dios puede hacer algo sobrenatural. Una fe que es activa, avanza aún cuando hay oposición. Abraham no será un receptor pasivo de la promesa. Ahora el Señor le hace la invitación a Abraham. El Señor le permite a Abraham responder. Pero Dios nunca forzará a Abraham a creer. ¿Sabes? Porque la guía divina, la guía que Dios nos da es una oferta que está disponible por elección y no por fuerza. Dios no te va a forzar a que lo sigas. Tal vez pondrá el deseo en ti de seguirle, pero será de acuerdo a nuestra voluntad que aceptaremos su voluntad en nuestras vidas. Entonces Abraham no es forzado, él debe tomar una decisión. Dios le dice, no temas, dice Dios. Ahora es un saludo, es como comúnmente en toda la Escritura, cuando un ángel o el ángel del Señor se manifiesta, casi siempre escuchamos esta frase, ¿no es así? No temas, le dice cuando se le aparece el ángel a María, a José, a Moisés, no temas, no temas. A Josué también le dice, no temas porque yo estoy contigo, no temas. Pero también es una palabra al decir no temas que rompe esquemas. Es opinión mía, pero creo que en este caso, cuando Dios le dice a Abraham, no temas, no es tanto el no temas por mi presencia aquí, sino porque Abraham estaba temeroso de su futuro. Es como que se le estaba acabando el tiempo para ver las promesas de Dios cumplidas en su vida, ¿me entiendes? Él estaba avanzado de edad, tal vez tenía miedo del mañana, del futuro. ¿Por qué? Porque cada día, cada año era un año sin ver la promesa de Dios cumplida y el tiempo se le estaba agotando. Yo no sé cuántos aquí a veces han sentido miedo del mañana. Oiga, a veces hay incertidumbre. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a salir de esta? ¿Y me va a contestar Dios o no me va a contestar Dios? ¿Cuánto más te vas a tardar, Dios? Y Dios le dice, no temas del futuro. Abraham tenía miedo por su futuro, porque probablemente ya estaba convencido de que nada cambiaría. Abraham tal vez pensaba, Dios se equivocó, Dios tal vez se equivocó al llamarme a mí, o yo me equivoqué al pensar que Él me llamaba a mí. Y si nada cambia, la promesa se cancela, pero Dios le deja muy en claro a Abraham, le dice que habrá una recompensa. Ahora, esta palabra galardón o recompensa en el contexto hebreo implica un regalo. No es un pago, no es una paga, no es un salario, no es algo que uno se gana a través del trabajo rutinario, sino que es un honor especial reservado para los siervos fieles del rey que se han atrevido a creer lo imposible. Abraham y Sara están llamados a vivir sus vidas frente a la esterilidad. La recompensa los llama a vivir como personas de esperanza en una situación de desesperanza. Esta recompensa es difícil de interpretar, pero creo yo que es muy claro que la recompensa es tierra. Vete a la tierra que te daré. Ahora, no recibes porque confías, porque si este fuera el caso, sería un pago por tu confianza. Recibes porque es un regalo de Dios. A Abraham le hace Dios la oferta de un regalo, algo que no se gana. De hecho, fue contado por justicia, sin circuncidarse, que era lo que después se estableció. Era simplemente creer. Ahora, esta recompensa, este regalo pareciera, de acuerdo a la Escritura, que solo a algunos se les da. O diría yo, si lo pudiera tal vez explicar un poco mejor, que solo algunos se atreven a apropiarse de ese regalo.
¿Sabes? Si yo digo, les regalo esta Biblia y a alguien le digo, te regalo esta, pero al irse de la iglesia, deja la Biblia aquí, aunque le di el regalo, no apropió el regalo. Es igual. Es igual. De hecho, Hebreos 11:6, que es el capítulo de los héroes de la fe, nos dice en el versículo 6, que por cierto es mi definición favorita de la fe, no el versículo 1. Casi a todo mundo que se le pregunta qué es la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo pienso que esa es una descripción de la fe. Yo pienso que la definición de la fe está en el versículo 6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. ¿Sabe? La fe bíblica es experimentar la gracia de Dios. Este regalo de Dios se da especialmente a aquellos que están dispuestos a confiar y a arriesgar de acuerdo a lo prometido. De acuerdo a lo prometido es el riesgo. Por eso es que cuando decimos, Jesús, yo anhelo tu presencia, Jesús tal vez voltea y dice, ¿de verdad? Porque si de veras quieres esta promesa, si de verdad me quieres a mí, yo digo, niégate a ti mismo, toma tu cruz, que es un símbolo de muerte, y sígueme. Es decir, tienes que morir para vivir. Y aunque mueras, si mueres en mí, vivirás. Y si vives en mí, aunque mueras, nunca realmente morirás, porque en mí hay vida. Pero te cuesta todo de acuerdo a la recompensa. Jesús, de hecho, enseña acerca de las recompensas en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Hace una lista donde dice que aquellos que pretenden ser ciertas cosas o que pretenden hacer ciertas cosas ya han recibido su recompensa. A través de toda la enseñanza, Jesús hace un contraste en Mateo capítulo 5 y 6 de la recompensa para los que tienen fe y la recompensa de los que no están dispuestos a confiar. Te lo platico rápido. Dice en Mateo 6:2, por ejemplo, cuando des a los necesitados, no lo anuncies, no hagas como los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Y después dice Jesús, les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Se refiere al fanfarra terrenal. Cuando oren, versículo 5, no sean como los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. En el versículo 16 del capítulo 6, cuando ayunen, pónganlo en Facebook y platíquenle a todos que están ayunando por 21 días para empezar el año con el Señor. Dice, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Y luego hace el contraste con aquellos que confían de acuerdo a su manera. Dice, tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. En el versículo 4, que tu limosna sea en secreto, así tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. En el versículo 6, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Pero cuando ayunes, verso 17, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que te ve en lo secreto y que te recompensará. Pareciera que la confianza fiel es lo que marca la diferencia. Pareciera que Dios responde a aquellos que confían. Esta recompensa debe articularse como la respuesta generosa de Dios hacia aquellos que atienden su llamado y comparten su vida. Pero para Abraham, la recompensa de la tierra requiere herederos. ¿Cuál era la recompensa prometida para Abraham? Vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Pareciera que la recompensa es un terreno, ¿me entiende? Pero un terreno, una tierra, una herencia de ese tipo requiere herederos. La tierra nunca es para sola una generación. Oiga, por eso cualquier cosa que hagamos en esta iglesia como iglesia no nos pertenece. Porque si Jesús decide regresar antes o después de que muramos, si creímos que era de nosotros, morirá, pero si se lo entregamos a Él, permanecerá.
Lo cual quiere decir que hacen falta más herederos, lo cual quiere decir que hace falta ganar almas, ganar almas para el Señor. Hay que hablarle a la gente del amor de Dios. Y entonces por eso es que tenemos un problema en el versículo 2 y 3. Porque no tienen hijos, no han hecho lo que se necesita para Dios no ha hecho lo necesario para darles lo que les prometió. Un heredero contrasta con un esclavo que solo continúa el presente sin esperanza. Entonces Abraham y Sara podrían poseer muchos esclavos, pero un esclavo no es señal del futuro. Lo que se necesita es un heredero para romper el poder de la necesidad. Abraham le responde: ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? ¿Para qué quiero la tierra si lo que necesito son herederos? ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. Y Abraham piensa, tal vez es Eliezer, pero este no es un sustituto razonable. Abraham sabe lo que es posible y en su situación y en sus circunstancias la promesa parece ser imposible. Parece que no está tan impresionado por lo que Dios le contesta. Y lo que me encanta es la manera en que Dios le responde a Abraham en el versículo 2 y 3. Le dice: este hombre no ha de ser tu heredero. Versículo 4 y 5. No ha de ser tu heredero, le contesta el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Y esa es toda la explicación que le da. No le dice ni cómo ni cuándo. Oiga, y es que a veces no hay que esperar que Dios nos dé todos los detalles cuando ya nos dio muchos que ignoramos voluntariamente. Qué serios nos quedamos. Como padres, hablábamos con unos amigos anoche, a veces a los hijos les decimos: hey, ponte los zapatos, vamos rápido a hacer un mandado. ¿A dónde vamos? ¿Cuánto nos vamos a tardar? Y fíjense, parece que nos están entrevistando. Nomás a mí me pasa. ¿Qué le ha dicho a su hijo o hija cuando hace eso? ¿Qué te importa? Súbete, vámonos, ¿va? ¿Por qué? Porque aquí yo mando. Así pareciera que le contesta Dios a Abraham. Pero ¿cómo si Eliezer es mi criado? Le dice: él no es. Y luego le dice Dios: ven, vamos afuera. Y el Señor lo llevó afuera y le dice: mira el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Sin embargo, están de vuelta donde estaban en el capítulo 12. Todo lo que tienen es una promesa. Aún no hay un plan elaborado. No se le ha dicho cómo, ni dónde, ni cuándo. La respuesta de Dios entonces es en dos partes. Dios le vuelve a dar una palabra, la misma palabra del 12, y le da una señal. Pero la señal, que vienen siendo las estrellas, no prueba nada. La multitud de estrellas no pareciera ser una promesa de hijos. La señal, en mi opinión, que viene siendo el mostrarle las estrellas, no es un argumento de Dios hacia Abraham. Es una revelación de su identidad. Dios le está recordando a Abraham una realidad con la que todos nosotros a veces batallamos y nos cuesta captar y nos cuesta comprender plenamente. Esa realidad es la realidad de que Dios es Dios y yo no soy. Oiga, qué fácil olvidamos la grandeza de Dios. Nos acostumbramos a lo bueno. A veces pensamos que la tenemos mal hasta que volteamos al cielo y vemos la creación de un Dios más allá de lo que podemos captar o entender o comprender. Y es que nuestra fe se fundamenta no solo en la razón humana, sino en la conciencia de nuestras limitaciones y la grandeza de Dios. El mismo Dios que le da la promesa es el Dios que lo hace creíble, ¿me entiende? Entonces, en nuestra fe en Cristo, si Jesús es quien Él dice ser, quiere decir que yo le puedo confiar, porque si Jesús dijo: yo voy a morir, pero voy a resucitar, y resucitó, yo puedo confiar que Él también me resucitará juntamente con Él. Y también le puedo creer cuando dice que si confío y me arrepiento de mis pecados y me volteo a Él, Él me perdona, y Él me da vida eterna, y Él me bendice, y Él me protege.
Y hay promesas que si no se cumplen aquí, algún día se cumplirán. Tal vez aquí deba seguir llorando uno que otro día, uno que otro mes. Tal vez aquí me dolerán las rodillas después de ciertas décadas. Pero Dios me promete que un día ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y porque Él hizo lo que dijo que haría, confío que Él hará lo que dice que hará. Nuestra fe se fundamenta no solo, como lo repito ahora, en razón humana, sino en la conciencia de nuestras limitaciones y de la grandeza de Dios. Salmo 8, versículo 3 lo pone de esta manera, dice: cuando contemplo tus cielos, Señor, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? El mismo Dios que hace las estrellas, que creó las estrellas incontables, ¿acaso no podrá darle un hijo a esta familia estéril? Y lo increíble es que Abraham le creyó y el Señor se lo reconoció como justicia. Oh, yo quiero ser como Abraham, yo quiero creerle. Este versículo nos muestra qué es la fe y cómo llega, porque nada en los versículos anteriores, en los 5 versículos anteriores, parece ser persuasivo. Dios no está tratando de manipular a Abraham, hacer creer a Abraham, mostrarle planos del futuro, del terreno, de la herencia, nada. Es solo: Abraham, si puedes creer. Y es que la nueva promesa se ve igual. ¿Cuál es la nueva promesa? Salvación por medio de Cristo. Entonces Dios habla 2 veces y Abraham responde de manera diferente cada vez. En su primera respuesta, Abraham como que se queja, como que le dice: ¿cómo que no tengas miedo? ¿Por qué no ves mi edad? ¿Qué no ves? ¿Cómo andamos? Cansados, viejos, seguimos esperando y estoy sí de cerquita de dejar de creer. Pero la segunda vez Abraham responde, es un acto de fe. Yo me pregunto, ¿qué es tan diferente? La Escritura no nos dice que después de ver las estrellas volteó y vio a Saraí y estaba rejuvenecida a sus 25 años otra vez. Tampoco nos dice que después de ver las estrellas él se vio en el espejo y se vio joven, chavalón otra vez. No dice eso. No recibió ningún tipo de superpoder. No, la nueva promesa para su vida no tiene ninguna expectativa. Escúchame bien, no tiene ninguna expectativa de carne y hueso. Es decir, a veces para que le creas a Dios no tiene que cambiar nada acerca de tus circunstancias. Y tu obligación y mi obligación como creyentes y como hombres, mujeres de fe, es creerle aún en medio de las circunstancias difíciles. Abraham ha llegado a confiar en aquel que da la promesa. Dios se ha convertido en algo más grande, mucho mejor que solo una idea sobre el futuro. Yo creo que para Abraham ya la tierra no era lo más importante, ni siquiera el heredero, sino era la promesa de estar con él. Dios es ahora la voz de la cual él organiza su vida. Él está decidido a leer su realidad, a ver su realidad, no por lo que puede ver físicamente y tocar y gestionar, sino por esa fe. Es por vista, no es por fe. Dijera, no es por vista, es por fe. Nadie me corrigió, ¿cómo son? Abraham ha abandonado ese pensamiento de hacerse ilusiones o decir, como a veces muy seguido decimos: no, yo creo que todo se va a arreglar. ¿Alguna vez ha hecho eso? Al rato se arregla. Oiga, a veces como padre, cuando mis hijos ya más grandes estaban chiquitos, yo a veces escuchaba a padres batallar con sus hijos. Y, al rato se le pasa solo. Y yo decía, ¿será que sí se le pasa? ¿O será que Dios lo llama a uno a ser padre y madre para ayudarles a que se les pase? Yo le doy gracias a Dios que Él no dijo así, ¿verdad? Con usted y conmigo, yo no creo que Dios dijo, al rato se les pasa. No, Él mandó profetas tras profetas, llamarlos al arrepentimiento, mostrarles gracia y amor. Hasta tuvo que venir Dios mismo hecho carne para llamar nuestra atención.
Y yo estoy agradecido que no dijo, ay, que se le pasará al rato. No, voy a ir a la cruz y lo voy a hacer evidente y les voy a demostrar que necesitan salvación. Dios entonces ahora está al centro de la vida de Abraham. Él está decidido a confiar en la palabra de Dios. Él cree que Dios puede causar un punto de ruptura entre el presente agotado y el futuro. Él cree en un nuevo comienzo. La segunda vez que Dios habla, su enfoque incluye una señal revelada en algo ordinario. Oiga, y es que a veces no necesitamos un milagro, solo necesitamos abrir nuestros ojos para ver el milagro que ya está enfrente de nosotros. Dios no movió las estrellas de una manera determinada, o al menos eso no nos lo dice la Escritura, solo le mostró lo que ya había estado ahí antes. Tal vez no es que Dios necesita revelarse, tal vez es que nuestros ojos necesitan ser abiertos para ver a Dios manifestado en nuestras vidas. Hace unas semanas, les decía en el primer servicio, cantábamos la canción esa que dice, abre mis ojos, Señor, o abre mis ojos, oh Cristo. Y luego después dice, abre mis ojos, oh Cristo. Y luego después la tercera línea dice, abre mis ojos, oh Cristo. Y luego después la siguiente línea dice, yo quiero verte. Y ahí estamos, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, oh Cristo. Y la cantamos con los ojos cerrados, ¿verdad? Le explico. No es que querramos verlo físicamente, no es que estamos haciendo esa proclamación porque no sabemos que está ahí, es porque a veces necesitamos verlo con nuestros ojos espirituales, saber que Él está ahí. De hecho, en Efesios capítulo 1, versículo 17, Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, le dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Otra versión dice que les sean abiertos los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder está disponible para aquellos que se atreven a creer. El viaje de Abraham de este punto en adelante no se basará en la vieja carne de Sara ni en su propio cansancio, sino únicamente en la palabra de Dios. Abraham creyó y le fue contado por justicia. La verdadera fe confiará en el futuro de Dios y vivirá asegurada de ello incluso en el presente mortal. El futuro de la bondad de Dios está abierto para aquellos que se confían a ese futuro. Y si el grupo puede prepararse para empezar a terminar. Esta fe no es un abrazo a la bondad que encontramos en el mundo, sino una recepción de la bondad de Dios prometida a pesar de cómo es el mundo, porque el mundo es difícil, amén. Hay cosas que a veces no invitamos, llegan solas. Tal vez se ve como salud, problemas financieros, emociones, relaciones rotas, dolor. Este mundo está roto, pero no vivimos por vista, vivimos por fe. Nunca se nos dijo que la vida en esta tierra temporal sería fácil. A veces creemos que por venir a Cristo las cosas se van a solucionar y ya no voy a batallar, pero es todo lo contrario. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero tomen ánimo porque yo ya vencí al mundo. ¿Sabes? Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, son consistentes en que la batalla de la fe es para aquellos que han sido llamados a seguir a Cristo. Es decir, cuando eres invitado a esta relación, va a haber dificultad. Por eso Jesús a veces halagaba la fe de aquellos que nadie esperaba que tuvieran fe. Jesús le dijo cosas a muchos que Él sanó. Les dijo cosas como, tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho libre, tu fe te ha salvado. Él elogió esa fe. Y al igual que en Génesis, el problema de la fe no se presenta solo como problema para aquellos que nunca han creído, sino es para aquellos que han creído que los problemas vienen. En Hebreos capítulo 11, ponte de pie conmigo.
Hebreos capítulo 11, versículo 39. Dice que aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, está hablando de Abraham. El capítulo 11 menciona a Moisés y a otros tantos héroes de la fe. Pero fíjate, dice, todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, pero ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Ahí detente, no lo cambies. Pues yo leo eso y me desanimo. Si Abraham, que creyó, no vio la promesa de la fe, si Moisés tampoco la vio, si ninguno de los otros héroes de la fe mencionados en el capítulo 11 la vio, pero bendito sea mi Dios que nos da su palabra, porque dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, pues Dios nos había preparado algo, díganlo con ganas, ¿algo qué? Algo mejor. Me pregunto yo, ¿qué es eso mejor? Cristo mismo hecho carne, dispuesto a morir en la cruz para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. Dice después el capítulo 12, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Oiga, esta palabra me recuerda que aunque sigo esperando, más me vale seguir creyendo, porque aquel que me hizo la promesa la cumplirá. Yo no sé qué tan lejos o qué tan cerca tú te sientes de Dios el día de hoy, pero quiero decirte que a través de Cristo Él se ha acercado lo más que puede a ti. Él conoce tu dolor, Él conoce tus circunstancias, te conoce por nombre, sabe lo que te duele, lo que no te duele, sabe lo que te han herido, sabe lo que has pasado, y Él ha hecho provisión, enviado a su Hijo unigénito, para que si puedes creer, puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Señor, esta mañana reconocemos que muchas veces, Señor, hemos visto lo ordinario y no hemos reconocido lo extraordinario que tú eres. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Señor, yo te pido que si alguien aquí el día de hoy se siente lejos de ti, Señor, oh Dios, que puedan sentir el toque de tu presencia. Que si alguien el día de hoy siente indiferencia, Señor, a quien tú eres, hacia tu carácter, Señor, que el día de hoy nuestros ojos, Señor, del corazón puedan ser abiertos para ver cuán bueno eres. Dios, hoy decidimos creer, seguir creyendo, aunque tengamos que seguir esperando. Y te damos gracias, Dios, que en tu paciencia, que en tu gracia y en tu bondad y en tu amor, Señor, has hecho provisión. Nos entregamos a ti, Señor, y te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Sigue, Señor, obrando en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. Cantemos.